Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar nuestra clase. Permítanme compartir. Muy bien, teníamos que analizar ahora los mecanismos curativos, ¿no? Habíamos visto ya los mecanismos de para garantizar la independencia e imparcialidad de carácter preventivo. Para recordar, lo preventivo tenía que ver con, evidentemente, prevenir, ¿no? O sea, son mecanismos que buscan de manera antelada evitar una afectación de la independencia e imparcialidad. En cambio, en los mecanismos curativos, en este supuesto, la independencia e imparcialidad ya está afectada, ¿no? Entonces, estos mecanismos lo que van a hacer es precisamente enfrentar esta afectación a la independencia e imparcialidad, curar la enfermedad que ya ha surgido, que ya está presente. Ya la vulneración de la independencia e imparcialidad ya existe, ¿no? Entonces, volviendo al asunto, un primer mecanismo curativo es la recusación, ¿no? La recusación, evidentemente, es aquel mecanismo otorgado a las partes para que puedan, a través de este, retirar del tribunal arbitral a uno o más árbitros, ¿no? La recusación se basa en la duda justificada sobre la independencia e imparcialidad que puede existir del árbitro, ¿no? Que va a justificar, evidentemente, su exclusión del arbitraje y su sustitución, ¿no? Entonces, en la recusación, las partes tienen, evidentemente, que plantearla y acreditar, probar la circunstancia que están alegando afecte esta independencia e imparcialidad, esa circunstancia que presente esa duda justificada, ¿no? Como ya vimos para el régimen de independencia e imparcialidad, acá el test es objetivo, ¿no? Es también un test objetivo. Bueno, entonces eso es lo relativo a la recusación. Luego también existe otro mecanismo, en realidad de ambas partes, que es la remoción, ¿no? En el caso de un árbitro que esté afectada, se ve afectada en su estatuto personal de independencia e imparcialidad, evidentemente las partes, así como tienen la autonomía de voluntad, la facultad, el poder de designar árbitro, también tienen el mismo poder de retirarlo del tribunal arbitral, ¿no? Y la remoción no es sino precisamente esa cara opuesta del derecho que tienen a designar árbitros, también tienen derecho a removerlo, ambas partes, ¿no? Bueno, en el caso de la remoción, en realidad puede basarse en la afectación a la independencia e imparcialidad que justificaría esta remoción, ¿no? O inclusive en el régimen nuestro, en realidad, podría justificarse en otras circunstancias distintas, ¿no? Al final la remoción es el ejercicio puro y duro de la autonomía de voluntad de las partes, ¿no? Así que si desean retirar a un árbitro del tribunal, pues esa autonomía de voluntad que crea el propio arbitraje tiene el poder suficiente también para lograr este último objetivo, ¿no? Entonces finalmente se difumina digamos, las consideraciones que pueden llevar a cabo o justificar, mejor aún, en castellano, la remoción. Una tercera posibilidad, ¿no? Y más bien esto ya corresponde al propio árbitro, es que el árbitro, al observar que su independencia e imparcialidad viene afectada, ¿no? Consciente de ello, de motu propio él renuncia, ¿no? Renuncia al arbitraje. Porque, evidentemente, sabe que esa vulneración de la independencia e imparcialidad está generando una afectación al debido proceso arbitral y podría, y de hecho, podría afectar la futura eficacia del laudo arbitral, ¿no?
consecuentemente, el árbitro procede a renunciar, ¿no? Ahora, sobre ese tema, y por ejemplo en la práctica nacional nuestra, habría que hacer un llamado pues a que esta figura del árbitro profesional sea la más usual, ¿no? Porque muchas personas que se nominan árbitros porque simplemente alguien los ha designado como tales, y puede que una única vez, y porque la Virgen se les apareció, están más preocupadas, o sea, no se dedican profesionalmente al arbitraje, están más preocupadas del tema de los honorarios, ¿no? De la percepción y eventual no devolución de estos, ¿no? Entonces, podría eso llevarlos a hacer primar este último interés frente al interés de las partes, ¿no? Que podrían verse perjudicadas por la presencia de un árbitro que tiene pues un conflicto de interés, ¿no? Consecuentemente, nuevamente, por eso es fundamental el tema de la selección de árbitros, ¿no? Un árbitro profesional, consciente de que haya surgido esta circunstancia, va a renunciar, ¿no? Porque va a poner en la balanza, evidentemente, a las partes, ¿no? Y la sanidad del arbitraje, más allá de sus intereses económicos relativos a los honorarios arbitrales, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que podemos decir sobre la renuncia, ¿no? Luego está el recurso de anulación, ¿no? El recurso de anulación es, digamos, ese mecanismo ya, digamos, infine, ¿no? El final del arbitraje, ¿no? Ya es el momento en el cual se accede a la jurisdicción estatal que va digamos, a revisar, a supervisar que el tribunal arbitral ha llevado a cabo correctamente, pues, el arbitraje, ¿no? Porque todas las causales de anulación tienen que ver básicamente con derecho a arbitraje, ¿no? Por ejemplo, hay causales in negotio, que tienen que ver con lo relativo al convenio arbitral, que no haya patologías, ¿no? O mejor dicho, que existan patologías, que hay un problema de la arbitrabilidad de la pretensión que sea sometido, etcétera, ¿no? Y luego también hay causales in procedendo, que son múltiples, ¿no? Que tienen que ver con la afectación al debido proceso, el arbitraje, por que se vulneran las reglas que se establecieron para las actuaciones, precisamente porque hay un problema con la constitución del tribunal arbitral, en tanto, por ejemplo, esté afectada su independencia e imparcialidad, ¿no? Pero las causales de anulación no son injudicando, pues, ¿no? No son injudicando. El enjuiciamiento del árbitro no está sometido a ese control judicial de la acción o recurso de anulación, así llamado, ¿no? Entonces, en el recurso de anulación, evidentemente, acá la parte, digamos, perdedora, ¿no? O que considera que hay un problema en el laudo, que ingresen estas causales antes indicadas, para el caso que nos ocupa, evidentemente va a alegar que ha habido una fractura de la independencia e imparcialidad del árbitro, ¿no? Y esa sería la causal que sustentaría la anulación, ¿no? Ahora, eso presupone algo, ¿no? Presupone que no haya habido una previa renuncia al derecho a objetar, el waiver of right, ¿no? Porque, ¿qué quiero decir? Si una parte observa la fractura de la independencia e imparcialidad y, pese a ello, continúa con el arbitraje, pero no, como dice el término del principio, no objeta, ¿no? Y que el mecanismo para objetar sería, en ese caso, la recusación, no recusa, y se dice a sí misma, ¿no? Voy a esperar a que salga el laudo, y cuando salga el laudo, planteo recurso de anulación, ¿no? Tristemente ya habría renunciado a su derecho a objetar, ¿no? O sea, tendría que haber objetado, y la recusación sería precisamente el mecanismo para hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cuándo sí procedería? Cuando recusó, pero la recusación fue, o sea, su objeción, objetó, la recusación fue declarada infundada, ¿no? Todavía tendría la posibilidad en el recurso de anulación de tratar, porque objetó en su oportunidad, de que con ocasión de este último se pueda revisar el tema de independencia e imparcialidad fracturada, ¿no? Que ingresa dentro en realidad de varias causales por interpretación dentro del artículo 6.3 del DLA relativo a
a la anulación. Muy bien, entonces con eso tenemos ya el panorama de los mecanismos preventivos y curativos, ¿no? Muy bien, avancemos. Ahora, aquí hay dos temas adicionales, ¿no?, que vamos a tratar puntualmente, ¿no? Primero, la renuncia del árbitro, ¿no? La hemos mencionado como un mecanismo curativo hace un instante, ¿no? Pero, ¿cómo se maneja hoy en día en el DLA la renuncia del árbitro, ¿no? Y lo primero que habría que decir es que el DLA, a diferencia de la LGA, la Ley General de Arbitraje anterior, que sí establecía ciertas circunstancias para la renuncia, nuestra actual ley de arbitraje no establece ningún criterio. O sea, en principio, a diferencia de la LGA anterior, que tenía un régimen, digamos, numerus clausus, habían ciertas circunstancias que justificaban la renuncia. En el caso del LGA no, es una regulación en numerus apertus, números abiertos, ¿no? En realidad podrían haber múltiples posibilidades en las cuales se va a hacer la renuncia. Ya hemos estudiado una, ¿no?, que es precisamente la afectación de la imparcialidad, por lo cual renuncio, ¿no? Pero pueden haber otras, por ejemplo, temas de salud, temas de trabajo, de que el árbitro ya no va a estar disponible para el arbitraje porque va a vivir en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de un arbitraje nacional, por ejemplo, que exija su presencia por las reglas del arbitraje, ¿no? Bueno, esto último ya con la pandemia actual y con la virtualización del arbitraje quizás haya perdido sentido, cierto fondo en nuestros días, ¿no? Pero, digamos, jugaba con el ejemplo en un mundo pre-pandemia, ¿no? Entonces, es números apertos. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la renuncia, no? ¿Cuáles son los efectos de la renuncia? Los efectos de la renuncia son varios, ¿no? Un primer efecto es que el árbitro sale del tribunal arbitral, ¿no? Entonces deja de ser árbitro, ¿no? Deja de ser árbitro. Evidentemente, como consecuencia de ello, un efecto vinculado a esto es que se va a producir la sustitución del árbitro, ¿no? O sea, va a tener que ingresar un árbitro en reemplazo de este que está saliendo, de este árbitro que renunciante, ¿no? Este árbitro va a tener que ser sustituido, ¿no?, por otro. Con ocasión de la renuncia, evidentemente también habría que tomar atención al tema de los honorarios arbitrales, ¿no? Eventualmente, en qué momento se produce la renuncia, por qué, en base a qué circunstancias, ¿no? Para efectos de eventualmente analizar una devolución de parte de los honorarios que se hayan percibido, ¿no? Eso dependerá también de si se pagaron los honorarios totalmente al principio, dependerá de varias reglas, ¿no? Muy bien. Ahora, la sustitución del árbitro tiene varias proyecciones, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, cuando se tiene que sustituir un árbitro, hay un efecto de carácter procesal, ¿no? El efecto de carácter procesal es que, evidentemente, ¿no? Veamos, permítanme, vamos a compulsarlo, ¿no?, con el DLA. A ver. Muy bien, ahora sí, comparto para seguirlo conforme al DLA, no sea tan confuso, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces acá tenemos la regla del artículo 31, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos de la sustitución, ¿no? Primero, cuando el árbitro renunciante, ¿no es cierto?, sale del arbitraje, un primer efecto procesal que mencionaba es que las actuaciones arbitrales se van a suspender, ¿no?, hasta que se nombre a un árbitro sustituto. Ahora, esta es la regla subsidiaria, ¿no? Por si acaso, primero la respuesta, ya saben, en arbitraje es la autonomía de voluntad, ¿no?
Entonces las partes podrían tener otro procedimiento distinto si lo hubieran establecido. Habría que seguir ese. Pero si ni las partes, ni el reglamento de arbitraje, en el caso de arbitraje institucional, en el primero, en el ad hoc, las partes, han establecido nada, se aplica, digamos, subsidiariamente el artículo 3.1. Bueno, entonces a por él vamos. Producida la vacancia, evidentemente la renuncia del árbitro, se suspenden las actuaciones arbitrales, ¿no? Hasta que se nombre al árbitro sustituto, ¿no? En reemplazo del árbitro renunciante, ¿no? O sea, el sustituido. Salvo que las partes deseen continuar con el arbitraje con los árbitros restantes, ¿no? O sea, las partes podrían, autonomía de voluntad, si ambas evidentemente están de acuerdo, podrían indicarle a los árbitros restantes, pongamos que quedan 2 de un tribunal trino, que continúen con las actuaciones. Ahora, en la práctica, y en estos 20 años como árbitro profesional, la verdad es que es inusual el uso de esa regla, ¿no? Lo más común es que simplemente se aplica el efecto de suspensión, ¿no? Y las partes, por lo menos a mí no me ha tocado ver un caso en que las partes nos hayan indicado que continuemos con el arbitraje, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de la sustitución, ¿no? ¿Cuál es la regla, no? Primero, el árbitro sustituido, ¿no? El que sale, ha seguido un procedimiento de designación. El árbitro sustituto, ¿no es cierto?, tendrá que seguir también el mismo procedimiento de designación, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si, por ejemplo, el que renuncia, ¿no?, es el presidente del tribunal y ha sido designado por los árbitros de parte, evidentemente el árbitro sustituto, ¿no?, tendrá que seguir el mismo cauce, lo tendrá que designar las partes, o mejor dicho, los árbitros designados de parte. Por contra, si el árbitro sustituido ha sido designado, por ejemplo, por una de las partes, porque es árbitro de parte, tendrá que el sustituido también ser designado por dicha parte, ¿no? Luego, ¿no es cierto?, un tercer efecto es que cuando ingresa el árbitro sustituto en el supuesto de que el sustituido, ¿no?, al cual el sustituto está reemplazando, haya sido un árbitro único, o sea, solo ha habido un árbitro, un tribunal singular, o sea, el presidente de un tribunal colegiado, ¿no? En esos casos, bien el árbitro único, el presidente sustituto que ingresa al arbitraje, van a tener que decidir si es necesario repetir algunas o todas las actuaciones arbitrales. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto, no? Lo que sucede es que en el caso de árbitro único, por ejemplo, tenemos que el tribunal está compuesto por Juanito, ¿no? Y Juanito renuncia. Él era el único árbitro. O sea, el único que conocía toda la causa era Juanito. Cuando ingresa el sustituto, que es Pepito, él desconoce totalmente las actuaciones arbitrales, lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, ahí vienen varias posibilidades, ¿no? Si es un árbitro profesional, por ejemplo, puede revisar el expediente, tomar debida conciencia de todo lo que ha sucedido. Ahora, le pueden surgir algunas, digamos, inquietudes, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que han habido ciertas declaraciones de testigos que él no ha escuchado, solo tiene las actas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre ese particular él podría querer que se repitan esas actuaciones, ¿no? Entonces, volver a escuchar a los testigos. O lo mismo en el caso de peritos, ¿no? Los peritos pues nos informan, como ustedes saben, pues se llama perito, latín peritus, experto, son expertos en disciplinas distintas al derecho, por lo cual nos informan de aspectos, por ejemplo, de ingeniería, ¿no es cierto?, de química, etcétera, ¿no? Con lo cual podría ser a criterio del árbitro único necesario, porque él nunca escuchó eso, que se repitan ese tipo de actuaciones, ¿no?
Y ya in extremis, eventualmente un árbitro único podría querer que se repita todo desde el principio. Pero bueno, eso para un árbitro profesional, esa última opción sería extraña, ¿no? Porque precisamente la práctica y la experiencia nos ayuda a tomar debida nota y conciencia de actuaciones arbitrales que inclusive, sobre la base del expediente, podamos por nuestra propia empeira, ¿no? Experiencia, comprender, ¿no? Bueno, y en el caso del presidente del tribunal arbitral, como ustedes saben, ¿no? El presidente del tribunal arbitral también es evidentemente un componente subjetivo fundamental del tribunal, ¿no? Además que tiene ciertas facultades que, digamos, que lo colocan en una posición prevalente frente a los otros árbitros de los de parte. Entonces, en ese caso, el presidente también puede hacer este análisis que veníamos llevando a cabo. O sea, hay dos árbitros que ya han visto todo y que estos dos árbitros podían también suministrar la información. Nuevamente, si el presidente es un árbitro profesional, podría, sobre la base del expediente y de sus coárbitros, eventualmente no necesitar, evidentemente, una repetición de todo. Pero sí, nuevamente se repiten los criterios antes explicados, ¿no? Él no estuvo cuando declararon los testigos, él no estuvo en la pericia, eventualmente hubo una inspección arbitral, él no estuvo, quisiera también ir a ver pues el lugar de la obra, ¿no? Y a verificar lo que él no pudo ver en esa oportunidad. En esos casos podría exigir, desde su criterio, digamos, exigirse que se repitan esas actuaciones, ¿no? Bueno, el tema es que si no es un profesional, también podríamos llegar al absurdo de querer repetir todo, ¿no? No se me ocurren, por mi particular experiencia, supuestos en los cuales se tenga que repetir absolutamente todo. Pero bueno, por eso es importante seleccionar un buen árbitro, ¿no? Muy bien. Y en el caso de que se trate del sustituido, me refiero, un árbitro de parte, ¿no? En esos casos decide el tribunal si se va a repetir o no alguna actuación, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo fundamental en relación a la sustitución del árbitro, ¿no? Volvamos al cuadro, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, empecemos a ver este tema tan importante, ¿no? Que es la selección del árbitro, ¿no? Es un tema fundamental en realidad. Podríamos empezar, digamos, a analizar el tópico recordando una frase, un aforismo de origen francés o francófono en realidad, que dice tant vaut l'arbitrage, ¿no? Se traduce como tanto vale el árbitro, tanto vale el arbitraje, ¿no? O, parafraseándolo, el arbitraje vale lo que vale el árbitro. Que está diciéndonos esta frase, ¿no? Este adagio, que la calidad del árbitro, la calidad de tu árbitro, va a estigmatizar sin duda ninguna la calidad de tus actuaciones arbitrales. O sea, dicho de otro modo, la calidad del arbitraje depende de la calidad del árbitro. Eso es un tema fundamental y que en la práctica cualquiera que tenga algo de tiempo en el ejercicio de esta magnífica labor que es la de ser árbitro, podría confirmar su certeza, ¿no? Muy bien, entonces por eso es tan importante, ¿no? Yo creo que la labor, el momento de la designación, y obviamente esto presupone la previa selección, ¿no? Todo un procedimiento que vamos ahora a analizar los factores que hay que observar para llevarlo a cabo, ¿no? Quizá es el momento más trascendente de un arbitraje, ¿no? Porque el arbitraje va a derivarse, va a depender precisamente de la calidad de los árbitros que se designen y que evidentemente se seleccionen para cumplir tal función, ¿no? Entonces, es un momento trascendental que no se debe tomar como una cosa de entre gallos y medianoche. Debe ser un proceso meditado y, digamos, con una suerte de pautas que además la dogmática, incluyendo a este modesto servidor, han desarrollado, ¿no? Pero es un tema que no necesariamente no se escribe tanto, ¿no? En el mundo anglosajón hay algunas cosas, pero por ejemplo en castellano
tampoco es que exista mucho, ¿no? Yo tengo un libro publicado, me parece que en el año, creo que 2013, que se llama La selección del árbitro, ¿no? Está publicado en Europa, en España precisamente, y, y es digamos, es un libro dedicado únicamente al tema de la selección del árbitro, ¿no? No es usual este tipo de, digamos, de literatura en nuestra lengua, ¿no? En inglés hay un poco más, pero tampoco es que sea demasiada digamos, los estudios sobre el particular. Así que valdría, creo, modestamente, tomar nota de algunos criterios y paciencia en entender lo que vamos a señalar. Muy bien, entonces, primero hay dos tipos de factores, hay dos grandes ramas, ¿no? Están los factores objetivos de selección y están los factores subjetivos de selección, ¿no? Los factores objetivos de selección, como dice el término, ¿no? Tienen carácter concreto, se refieren a cuestiones concretas. En cambio, los factores subjetivos se refieren a cuestiones evidentemente psíquicas, ¿no? Tienen que ver con el carácter, la personalidad del árbitro. Vamos a empezar con los factores objetivos, que son, como decía, tangibles, ¿no? Concretos. Bueno, un primer factor es el número de árbitros, ¿no? Ese es un primer elemento a considerar, ¿no? ¿Cuántos árbitros van a ser? Aquí habría que observar lo siguiente, ¿no? Primero, a nivel de la regulación comparada, ¿no? A nivel de la regulación comparada, observamos que bien se puede optar por establecer una regla de números, o sea, numérica impar, o bien se podría optar por la regla numérica de la paridad. ¿Qué quiero decir? Que el número de árbitros sea un número de carácter impar, o que sea más bien par. Lo primero que hay que señalar es que, digamos, en la mayor cantidad de legislaciones comparadas en el mundo, la mayoría opta por la imparidad. O sea, el número de árbitros ha de ser un número impar, ¿no? La primera pregunta que habría que hacerse es ¿por qué, no? ¿Cuál es la lógica de que la regla general en la normativa comparada sea la imparidad? La lógica es, o viene dada, por el hecho de que la imparidad, piensen en un tribunal de 1, de 3, de 5 árbitros, permite pues el logro de la mayoría, ¿no? En un tribunal de 1, evidentemente, solo delibera de manera independiente y vota el único árbitro. En el de 3, 2 ya son mayoría, ¿no? En el de 5 igual, 3 ya son mayoría. Entonces, digamos que la imparidad permite y posibilita esta ventaja de la mayoría, de obtener una mayoría al momento de la decisión, de la deliberación primero y luego de la toma de decisión. Y así, pues, podamos obtener un laudo, ¿no? Porque, claro, el laudo involucra varias combinaciones, ¿no? Un laudo en el cual, evidentemente, si son 3 árbitros, podría ser por unanimidad, los 3 árbitros votan, sea en sentido positivo o negativo, o sea, declaran, por ejemplo, fundada la demanda o infundada la demanda, ¿no? O bien, podría ser ese mismo tribunal trino que estamos indicando, en el cual un árbitro considera que es infundada, pero los otros 2 que es fundada, con lo cual, evidentemente, tenemos un laudo por esa mayoría. Bueno, entonces esa sería la lógica de la imparidad, ¿no? Por eso es la regla, ¿no? Ahora, sin embargo, algunas normas comparadas optan por la paridad, o sea, no solamente se pueden utilizar tribunales impares, sino también permite la posibilidad de tribunales pares. ¿Cuáles son estas normas? Por ejemplo, ¿no? La Arbitration Act de 1996, inglesa, la ley de arbitraje inglesa, en la sección 15 y de la 21, regula, ahorita vamos a ver eso, regula la posibilidad de tribunales arbitrales pares. O sea, por ejemplo, un tribunal de 2 árbitros, de 4 árbitros, ¿no? La Hong Kong Arbitration Ordinance, la ordenanza arbitral de Hong Kong, vigente, también en la sección 23 y 30 tiene una regulación similar a la inglesa, ¿no? En la que permite los tribunales pares. Luego, el Code de Procédure Civile francés,
que es donde está regulado el arbitraje, ¿no? También en su artículo 1451 permite la posibilidad de tribunales pares, ¿no? De tribunales pares. Entonces, aquí viene otro detalle. Curiosamente, el DLA, nuestra ley de arbitraje, ¿no? En su artículo 19, permítanme compartir, miren lo que dice el artículo 19 de la DLA, ¿no? Del DLA nuestro. Dice, las partes podrán fijar libremente el número de árbitros que conformen el tribunal arbitral. Ese es su texto, ¿no? Permítanme un instante, vamos a mirar para que se percaten, ¿no? Muy bien, comparto. Miren la norma equivalente española. Miren lo que dice el artículo 12 de la Ley 60/2003, que es la norma de arbitraje española. Dice, las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, coma, siempre que sea impar, ¿no? Siempre que sea impar. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Si se dan cuenta, en el caso del DLA, no está el párrafo adicional de la ley española que diga siempre que sea impar. Ahí está la regla de imparidad. No. El DLA nuestro no tiene ese párrafo, con lo cual simplemente indica que las partes establecen el número de árbitros. Punto. Esto es, pueden establecer un número par o pueden establecer un número impar. Curiosamente, el DLA nuestro se acerca más bien a estos casos de la normativa anglosajona. Y bueno, esta es una modificación relativamente no tan añeja de la ley de arbitraje francesa, que es en realidad el Code de Procedure Civil, que también se acerca al modelo anglosajón, ¿no? Nuestra ley de arbitraje, curiosamente, se inscribe dentro de la excepción, ¿no? No de la regla, porque el mayor caso de, digamos, de regulaciones, la mayoría de normas de arbitraje mundiales, están en la imparidad, ¿no? Bueno, entonces esto nos va a obligar a analizar cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la imparidad y luego volver al tema de la paridad, ¿no? Empecemos con la imparidad. A ver, primero, dentro de la imparidad a nivel global existen dos números que mandan, ¿no? En estos 20 años, en la práctica de arbitraje como a tiempo completo, la verdad es que puedo dar fe de lo que voy a indicar. Hay dos números que mandan. Por si acaso existen algunos tribunales pues, que puedan tener un número mayor, eso es cierto, pero son excepcionales. La regla son dos números. El tribunal arbitral singular, o sea, árbitro único, un solo árbitro, el 1 y el 3. El tribunal trino, el tribunal arbitral colegiado de 3 árbitros, ¿no? Ya saben que el DLA y la ANSI Trial Modelo usa de manera indistinta la palabra, el sintagma tribunal arbitral para referirse bien a un tribunal singular o uno colegiado, ¿no? Entonces, el tribunal de 1 y el tribunal de 3 son los números que mandan en la práctica global. La mayor cantidad de tribunales son o de 1 o de 3. Y ahora, entre ambos, ¿cuál es el que a su vez prevalece? En mi propia experiencia he observado que es el de 3, ¿no? O sea, la mayor cantidad de arbitrajes que se llevan a cabo a nivel global utilizan tribunales trinos, tribunales de 3 árbitros. Ahora, ¿y cuáles son las ventajas y las desventajas de estas dos opciones, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, qué ventaja tiene un tribunal de 1 y qué ventaja tiene un tribunal de 3? ¿Y qué desventajas a su vez poseen estas opciones? Empecemos. En el caso del tribunal de 1, de un solo árbitro, una ventaja obvia es que solo tienes que pagarle honorarios a un solo sujeto, ¿no? Esa es una ventaja.
Otra ventaja, que digamos, es fácil coordinar, manejar la agenda, etcétera, la disponibilidad de un solo sujeto, un solo árbitro, para efectos de programar audiencias con las partes, etcétera, ¿no? Eh, una tercera ventaja es que también, que esto está derivado en realidad de lo que acabo de decir, es que ese solo árbitro puede él mismo también, digamos, llevar de algún modo, con cierta dinámica y facilidad, porque no tiene que compaginar criterios ni agendas con otros árbitros, las actuaciones arbitrales, el desarrollo de actuaciones arbitrales, ¿no? Pero por contra, por ejemplo, una desventaja es que ese solo árbitro, y peor aún cuando decíamos, no sea un árbitro profesional, no sea un árbitro, pues, digamos, joven, ¿no? Nuevo en el mercado del arbitraje, tristemente, puede que un arbitraje sea mucho para que soporten sus hombros, ¿no? Porque no va a tener coárbitros con los cuales, digamos, respaldar, cruzar, intercambiar criterios, opiniones sobre aspectos, digamos, de las actuaciones procesales o aspectos sustantivos a la hora del laudo, ¿no? Y como dice ese viejo adagio, tres cabezas piensan mejor que una, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una desventaja de un tribunal de uno, ¿no? Por contra, el tribunal de tres, ¿no es cierto?, tiene ventajas. Por ejemplo, ya son la cara opuesta, ¿no? Tenemos tres cabezas que piensan mejor que una, tres árbitros, mejor aún si son todos profesionales, que puedan cruzar criterios, intercambiar opiniones, tanto para los aspectos, digamos, de sustantivos como procesales, ¿no? Entonces, la cosa camina. Y bueno, entre los tres se sienten más respaldados para manejar el arbitraje y para decidir, ¿no? Pero también, como todo en la vida y como en el caso anterior, hay desventajas. Un tribunal de tres es más costoso, hay que pagarle a tres sujetos. Un tribunal con tres personas es más difícil de manejar, por ejemplo, en el tema de cronogramas, ¿no? Es más difícil, digamos, maridar o encontrar puntos comunes en la agenda de tres personas, ¿no? Y eso puede generar cierta dilación, ¿no? Que, por ejemplo, en el árbitro único no, porque él solo maneja su agenda, ¿no? Entonces, hay ventajas y desventajas. Entonces, pero en realidad, si se han dado cuenta, en ambas opciones están relativamente equilibradas. La siguiente pregunta será, entonces, ¿por qué, como les he dicho, el número 3 es el número que manda en la práctica global? Miren, en realidad eso ya no tiene que hacer con las reflexiones anteriores. Tiene que ver con digamos, con la mecánica propia, usual, de los tribunales trinos y con una garantía al arbitraje. Y esa garantía es el llamado derecho a designar árbitro. Lo que sucede es que el derecho a designar árbitro, en el caso de un tribunal de tres, cada parte, esta es la fórmula más común, por autonomía y voluntad pueden usar otras fórmulas, ¿no? Pero es la más común y subsidiaria en multiplicidad de normas comparadas de arbitraje, ¿no? Cada parte, en ese caso, tiene el derecho a designar a su árbitro, ¿no? Y esto es, a su vez, por ejemplo, designar al presidente. Pero esa capacidad que tiene la parte de designar a su propio árbitro, en realidad, para ella, tiene un efecto potente, un efecto psicológico. ¿Y cuál es? Que al tener ese derecho de designar a su árbitro, siente que de algún modo está encaminando el derrotero del futuro laudo arbitral, ¿no? Al poder designar a uno de los miembros de ese tribunal que va a laudar. Evidentemente esto, por las garantías que hemos estudiado, independencia, imparcialidad y otras, esto no es cierto, ¿no? Porque el árbitro no es un abogado de las partes, ni un valedor de estas. Pero ese efecto psicológico generado por la capacidad de designarlo, a su vez ha provocado esta primacía en la práctica internacional del número 3, ¿no? Es curioso, es un efecto psicológico que ni siquiera tiene gran asidero, ¿no?, en la realidad, pero las partes sienten eso, ese encaminamiento, ese direccionamiento del laudo arbitral por el hecho de poder designar a uno de los árbitros. Muy bien, entonces esos son, digamos, los puntos relativos a la imparidad, ¿no? Ahora, pero ¿y la paridad? ¿También tiene alguna lógica, no? A ver,
Lo que pasa es que, por ejemplo, si ustedes designan, ¿no?, un tribunal de 2 árbitros, es un número par, ¿no? Eh, Observen que, por ejemplo, los modelos estos excepcionales, como el inglés, el hongkonés, etcétera, el modelo inglés, no es que los ingleses, pues, sean bobos, ¿no? ¿Qué cosa hay detrás? Lo que sucede es que, por ejemplo, un tribunal, digamos, de a dos, ¿no?, dual, eh, coge las ventajas de ambas opciones y va a preterir las desventajas. O sea, coge lo mejor digamos, desecha lo peor. A ver, si me dejo entender. Un tribunal de dos, ventaja, son 2 cabezas pensantes. No es uno, son 2. Otra, ventaja, es más barato 2 que 3. Otra, la agenda de 2 es más fácil que manejar que la agenda de 3. O sea, de manera lúdica, lo que quiero es que observen que hay cierto sentido también en un tribunal par, por ejemplo, dual, ¿no? Sin embargo, vuelvo al caballito de batalla, la regla debería ser la imparidad. Porque claro, en la paridad hay un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué sucede si el árbitro A dice fundado y el árbitro B dice infundado? Ahí tristemente no hay laudo, porque son, digamos, votos contradictorios, no habría laudo, ¿no? Bueno, evidentemente, en el caso de las normas primeras, la Arbitration Act del 96 y la Hong Kong Arbitration Ordinance, pues como decía, no son bobos, y ellos establecen una solución. Y la solución es el uso del denominado umpire, ¿no? Que es precisamente un árbitro que se va a designar adicional, ¿no? En el caso de este empate, y lo que decida el umpire, ese va a ser el lado. Con lo cual, se soluciona el problema, ¿no? Ahora, en la práctica inglesa, no es que se utilice en gran medida, digamos, la paridad, tampoco, justo en un evento hace relativamente poco, prepandemia, en que coincidí con un académico respetado del mundo precisamente británico, me comentaba que no es que haya muchísimos casos, no es tan usual en los tribunales pares, pese a que su normativa lo permite, ¿no? Pero digamos que aún el supuesto, en esos casos que sí se use la paridad en la práctica inglesa, ellos tienen, como la hongkonesa, tienen la figura de este árbitro tercero, el umpire, ¿no?, cuya decisión va a ser el laudo, ¿no?, con lo cual se soluciona el problema. Bueno, en el caso de la ley del Código de Procedimiento Civil, la norma francesa de arbitraje, ¿no?, también han establecido un mecanismo, ¿no?, que se va a completar el tribunal, se va a sumar un árbitro más para lograr una mayoría, ¿no? Dentro de un mes las partes tienen esa posibilidad, ese lapso para designar a tal árbitro adicional, o bien, si no lo hacen, el juez puede hacerlo, ¿no? Judicialmente si no hay acuerdo, se puede solicitar que el juez complete al tribunal con ese árbitro adicional, que ya lograría la mayoría. Muy bien. Ahora, ¿y qué pasa en el caso de nuestra norma? Como ustedes ya deben haber visto, porque les he encargado desde el principio del año que lean su DLA, la ley de arbitraje, ¿no es cierto? Ya sabrán que el DLA en ningún lado tiene regulación de umpire, ¿no? Entonces, primera reflexión, en el caso, por ejemplo, arbitrajes conforme a nuestra normativa, la recomendación es no se le ocurra designar tribunales arbitrales pares, ¿no? Porque en nuestra normativa no está la solución que sí existe en las normas antes detalladas, la Arbitration Act del 96 y la Hong Kong Arbitration Ordinance, por ejemplo, del umpire, ¿no? Y la norma francesa que tiene su propio mecanismo digamos, de integración o de efectos de lograr completar el tribunal, ¿no?, como hemos indicado. En el caso del DLA no existe esto, ¿no? Con lo cual, recomendación, no nombren tribunales pares, ¿no? Solamente tribunales impares, porque si no, cabe la posibilidad obvia de que no haya laudo. Si nombras a 2 árbitros y uno dice fundado y el otro dice infundado, tristemente no va a haber laudo, ¿no? Ahora,
ya en el caso, digamos, necio, si alguien quisiera un tribunal par, ahí tendría que establecer desde el mismo convenio arbitral un montón de reglas de solución con el DLA a la mano para corregir y, digamos, acomodar toda una suerte de, digamos, de reglas que existen en el DLA relativas al tribunal arbitral, a cuáles son sus reglas de decisión, etcétera, de operatividad, y tendría que acomodar todo eso, establecer allí una regla de solución para el caso de que haya un árbitro que diga fundado y el otro diga infundado. Bueno, es un pandemonio al cual resultaría absurdo meterse, ¿no? Por eso, nuevamente, recomendable, utilicen siempre tribunales impares. Muy bien, entonces el número ya está entendido. Permítanme. Vamos al siguiente tópico, ¿no? Muy bien. La capacidad del árbitro, ¿no? La capacidad del árbitro. En realidad, evidentemente, ¿no? La capacidad primera que se exige a un árbitro es que, y eso ya lo hemos visto, que tenga capacidad de goce y que tenga capacidad de ejercicio. Eso no vamos a volver. Aquí en realidad me interesa escarbar más bien en el tema de la discapacidad, ¿no? De la discapacidad. La discapacidad primero tiene un ámbito físico, ¿no? Por ejemplo, un árbitro que fuera ciego, que fuera mudo, sordo o mudo, que le faltaran las piernas, ¿no? Los brazos, etcétera, ¿no? Entonces, la primera pregunta será, ¿la discapacidad física es digamos, es un supuesto que imposibilitaría a alguien ser árbitro? Respuesta, no. No, eso no impide a un sujeto que se desempeñe como árbitro, ¿no? Y a eso depende de la autonomía de voluntad de las partes, designar, si una parte desea designar a alguien que es ciego, a alguien que es mudo, etcétera, eso no es ningún inconveniente. Tiene capacidad de voz y tiene capacidad de ejercicio, ¿no? Lo que pasa es que está afectado de cierta discapacidad física. Es más, no lo llegué a conocer, pero por ejemplo en arbitrajes domésticos acá en nuestro país, me contaban algunos árbitros que existe, bueno, no sé si todavía está en ejercicio, pero existía un árbitro ciego, ¿no? Y bueno, no hay ningún inconveniente, pues, porque es un tema de discapacidad física. Ahora, evidentemente, habría que tomar en consideración, ¿no? Esto es un tema ya operativo y no es ningún tema, no me permito juzgar, las partes determinan lo que consideren mejor para sus intereses, pero habría que pensar también en ciertos temas, digamos, de acceso, de facilidad, ¿no? En el caso de discapacidad física, por ejemplo, en el caso de alguien ciego, ¿no? Se necesitaría de repente un asistente que lo ayude a subir, ¿no? Que le indique qué está sucediendo, si se está exhibiendo un documento, qué contiene, etcétera, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, alguien que no tuviera la movilidad física porque no tiene piernas, ¿no? Habría que habilitar también que las audiencias se lleven a cabo, digamos, en un piso donde hay un ascensor, hayan ciertas rampas, ¿no? Por el caso contrario, imagínense que la audiencia es en el 10º piso y es un edificio que no tiene ascensor, van a tener que llevarlo en peso. Entonces, habría que tomar consideraciones de ese tipo, ¿no? Para facilitar el manejo, digamos, de las actuaciones, de las audiencias, en el caso de este tipo de discapacidades. Pero como decía, no representan ningún obstáculo a la autonomía de voluntad. Ahora, amén de ello, va a haber ciertos supuestos de discapacidad física que van a ser, pues, digamos, absolutamente irrelevantes, ¿no? Me permito dos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, permítame.
como indico aquí, la disosmia y la disgeusia, ¿no? La disgeusia es la privación del sentido del gusto, ¿no? O sea, en la disgeusia tomas eh, no sé, un trago muerdes una manzana y no sientes nada, ¿no? Como puedes morder una cebolla y tampoco sientes nada. O sea, se altera, está afectado tu sentido del gusto. Y en el caso de la disosmia, el que está afectado es tu sentido del olfato. O sea, estás oliendo pues una bosta en el campo y no hueles nada. Como puedes estar oliendo un perfume francés y tampoco hueles nada. Está afectado, está alterado tus sentidos. Bueno, evidentemente en esos casos son supuestos de discapacidad física que son absolutamente irrelevantes. No afectan para nada la labor del árbitro. Muy bien. Luego está la discapacidad psíquica, ¿no? La discapacidad psíquica. En la discapacidad psíquica habría que tomar también atención, ¿no? Aquí la afectación, digamos, es evidentemente en la psique, ¿no? En la mente del árbitro. Pero digamos que las patologías psíquicas o psiquiátricas son de diversa índole, ¿no? De diversa índole. Por ejemplo, si el árbitro está afectado a una psicosis, por ejemplo, una esquizofrenia paranoide, ¿no? El árbitro cree que todo el mundo está complotando contra él, escucha voces, ¿no? Piensa que lo van a matar, o sea, tiene la mente alterada permanentemente, ¿no? Entonces, evidentemente, un esquizofrénico paranoide sería un supuesto de discapacidad física que impediría pues una labor como árbitro, ¿no? Ahora, cuidado, las partes, por eso es recomendable, luego eventualmente reflexionaremos un poquito sobre eso, una verificación, o sea, el proceso de selección, sería conveniente una entrevista, ¿no? Porque en esa entrevista, evidentemente, la parte va a poder observar, ¿no? El comportamiento del árbitro, y, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia paranoide, sí es bastante, digamos, no es tan difícil observar detalles, ¿no? de un enfermo, un afectado por esta patología, ¿no? Por eso ahí es muy relevante el tema de la entrevista del árbitro. Ahora, pero por contra, hay otras patologías que por su intensidad, por ejemplo la depresión, ¿no? El estrés, que es el mal de esta época, ¿no? Digamos que no va a afectar en realidad la labor propiamente del árbitro, ¿no? Tendrá que llevar a cabo, pues, meditar, hacer yoga, ¿no? Tomar alguna pastillita, pero no afecta propiamente su enjuiciamiento, que sí está afectado en el tema de la esquizofrenia paranoide, ¿no? Entonces, otro punto. Ahora, cuidado nuevamente. Si bien las partes, al ser discapacidad, tienen autonomía de voluntad para designar el árbitro que crean conveniente, les hago notar que habría igual que observar muy bien, ¿no? Porque sería incorporar un elemento de locura pues al futuro laudo si es que dejan pasar, no verifican la presencia de alguien con una grave enfermedad psiquiátrica, ¿no? Es importante eso, ¿no? Y bueno, claro, si me preguntan y luego sucede y las partes se dan cuenta, porque además el tribunal arbitral también, al momento de deliberar, de intercambiar opiniones, etcétera, se va a percatar. Bueno, podría ser también, ahí por ejemplo se me ocurre, la figura de la remoción, ¿no? Las partes que sepan que tomen conocimiento de una enfermedad de este tipo, tan grave, de un árbitro, podrían removerlo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo relativo a la capacidad. Otro factor importante es la calificación profesional del árbitro, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosillas que decir, ¿no? Primero, ¿no? Algunos podrían establecer una suerte digamos, de diada o dicotomía, ¿no? Podrían señalar, cuando el arbitraje es de derecho, necesitamos un árbitro abogado, ¿no? Y, por ejemplo, cuando el arbitraje es de conciencia, podría ser un árbitro técnico, ¿no? O sea, de una carrera distinta al derecho, ¿no? Un ingeniero, un economista, etc. Un técnico.
Además, podrían señalar lo siguiente. Si el arbitraje involucra cuestiones técnicas, entonces el llamado es un árbitro técnico. Y si el arbitraje involucra cuestiones jurídicas, principalmente, un abogado, ¿no? Entonces parecía fácil, ¿no? Al final, como Moisés, abrimos el Mar Rojo en dos mitades, ¿no? Y por aquí va el abogado, árbitro abogado, y por aquí el abogado técnico, y es un mundo feliz, ¿no? Bueno, eso en realidad encierra algunas imprecisiones, ¿no? ¿Por qué? A ver, por ejemplo, ¿no? Decimos, si en un arbitraje, ¿no? Hay un elemento técnico importante, va un árbitro, o que los árbitros sean técnicos. Y si es jurídico, que sean abogados. Bueno, primero es que la realidad del arbitraje usualmente involucra no solo cuestiones técnicas, sino evidentemente cuestiones jurídicas, o sea, jurídicas y técnicas. Dos, el arbitraje dentro del campo jurídico no solamente está el tema del derecho sustantivo aplicable al fondo del arbitraje, sino también está evidentemente el manejo de la lex arbitris, o sea, toda la normativa arbitral que se va a utilizar y que se ha establecido para ese caso por las partes. Entonces, es un conocimiento del derecho de arbitraje, ¿no es cierto? Algunos dicen, entonces, sobre esta realidad, la solución es esta, ¿no? Los árbitros siempre tienen que ser abogados todos. Esa es la solución. Los árbitros, todos abogados. Entonces, alguien pregunta, ¿pero y qué hacemos con las cuestiones técnicas? No pasa nada. Para eso está el perito, ¿no? Para eso está el perito. El perito se ocupará de explicar al tribunal arbitral las cuestiones técnicas. San se acabó. El mundo es feliz. Bueno, no se puede defender a rajatabla esa opción, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, la presencia de técnicos en un tribunal es muy relevante. En mi propia experiencia, yo he tenido varios tribunales en los cuales mis coárbitros, alguno de ellos ha sido, por ejemplo, ingeniero en temas de construcción, ¿no? Digamos, de grandes obras. Es muy importante. Incluso en esos casos ha habido peritos. O sea, hemos pedido una pericia, o varias pericias se han actuado en el arbitraje. Pero, ¿por qué es relevante la presencia del técnico? ¿Por qué? Miren, no es lo mismo a que el perito, con el dictamen, con el informe que te presenta, ¿no? Te alcance sus criterios, opiniones, y luego que lo escuches pues, en una audiencia, o si quieren hasta en dos audiencias, y que te explique un poco lo que ha visto, ¿no? Eso no tiene jamás la riqueza a contar con un árbitro técnico que durante todo el arbitraje te va a estar explicando a los otros miembros del tribunal estos aspectos técnicos y con más, digamos, con más tiempo e incluso hasta paciencia para que todos entendamos, ¿no? O sea, definitivamente un técnico dentro del tribunal tiene una virtud muy importante porque va a permitir ese conocimiento mucho más claro y no tan limitado como el que nos presenta la sola presencia del perito, ¿no? Entonces, sobre esa base en realidad habría que ver, según el caso, hacer pues un balance en el tribunal entre si son más técnicos o son más los abogados, ¿no? Ahí otra vez nos abrimos a un mundo sin solución definitiva, ¿no? Con lo cual podríamos pacíficamente señalar, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Si en el tribunal arbitral, ¿no? Va a haber un técnico, podría ser un técnico, sí, pero que conozca derecho de arbitraje. Este es un elemento adicional que hay que justificar. A ver, lo que sucede, imaginemos un tribunal en que todos son técnicos, pero no están entrenados en derecho, y menos en derecho a arbitraje. ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser
que durante el arbitraje van a suscitarse diferentes, digamos, crisis operativas que no van a saber manejar. Y luego, esas crisis operativas van a generar causales para que al final sea fácil anular el laudo. Entonces, por más que la profundidad y conocimiento del aspecto técnico sea relevante, su desconocimiento del derecho a arbitraje va, lamentablemente, digamos, enfrentarnos a este enorme riesgo. Por eso, aún en el caso de que se designaran puros técnicos en un tribunal, tendría que haber alguno de ellos, por ejemplo, de preferencia el presidente, que además tenga una formación en derecho a arbitraje, conozca derecho a arbitraje, porque entonces no va a sembrar errores en las actuaciones arbitrales que permitan la anulación del laudo. Y como hemos visto hace un instante, hace un rato, todos los errores con los cuales puede atacarse un laudo no son los injudicando, que también van a manejar, o sea, que bien van a manejar los técnicos, ¿no? Porque conocen el tema, digamos, de fondo, si queremos llamarlo así. No, son errores in procedendo y errores in negotio, todos los cuales corresponden al derecho a arbitraje, conocimiento del derecho a arbitraje. Entonces, tristemente, por más profundidad que haya de conocimiento de estos técnicos, árbitros técnicos, si no conocen derecho a arbitraje, pues tristemente ese árbitro, perdón, ese proceso arbitral corre un terrible riesgo, una alta posibilidad de que finalmente sea anulado el laudo. Entonces, volviendo al caballito de batalla, ¿no? En este caso, habría que muchas combinaciones, ¿no? 3 técnicos, pero que el presidente sepa derecho de arbitraje. 3 abogados, ahora cuidado, también los abogados no solo pueden ser especialistas en ámbitos sustantivos, grandes vacas sagradas del derecho, no sé, contractual, pero pueden saber mucho de contratos y si no conocen realmente arbitraje, derecho a arbitraje, estamos en un riesgo semejante al antes explicado, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos hablando de combinaciones, ¿no? Entonces podría ser, por ejemplo, 2 técnicos, un presidente abogado, ¿no? Podría ser 2 abogados, un presidente técnico, pero siempre con conocimiento de derecho de arbitraje. Esa va a ser, digamos, el seguro de vida del futuro laudo arbitral en estos casos, ¿no? Pero no hay fórmula definitiva, ¿no? Muy bien. Otro elemento relevante en el tema de los factores es el de la nacionalidad, ¿no? El de la nacionalidad. Bueno, permítame compartir nuevamente, ¿no? Muy bien. A ver. Muy bien. El artículo 20 del DLA, ¿no? Nos indica que, salvo acuerdo en contrario, siempre la autoridad de voluntad primero, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro, ¿no? La nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro. ¿Qué significa? Significa que en el campo del arbitraje la nacionalidad no es relevante. El color de tu pasaporte no te imposibilita ser árbitro. Evidentemente, este artículo 20 sigue a la Ancestral Model Law, como la mayor cantidad de normas del mundo. Entonces, en la mayor cantidad de países de este pequeño planeta azul en que vivimos, es irrelevante el color de tu pasaporte, ¿no? En principio, la regla general es que puedes ser árbitro en diferentes países del mundo, ¿no? Y por eso yo puedo arbitrar en Nueva York, puedo arbitrar en Madrid, puedo arbitrar en Miami, puedo arbitrar en Dubái, etc., ¿no? Muy bien. Ahora, sin embargo, hay excepciones, ¿no? ¿Y cuáles son las excepciones? Hay excepciones de tipo convencional primero, ¿no? También hay excepciones de tipo legislativo y hay excepciones propias del arbitraje institucional, ¿no? Por ejemplo, en el campo de las excepciones convencionales, ¿no? Convencionales,
tenemos el convenio CIADI, ¿no? Si ustedes recuerdan, el convenio CIADI es este convenio que crea pues, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Materia de Inversiones, ¿no? Este sistema arbitral internacional creado por este mecanismo convencional, y que, bueno, permite la solución de controversias entre inversionistas, nacionales inversionistas, y estados receptores de inversión, ¿no? Que formen parte del citado convenio, ¿no? Bueno, si leen este instrumento se darán cuenta que establece una regla particular. ¿Y cuál es? Que la mayoría de árbitros del tribunal no pueden corresponder a la nacionalidad de una de las partes. Por ejemplo, si una parte es española y la otra es china, del tribunal trino de 3, 2 árbitros no podrían ser ni chinos ni españoles. Entonces, si se están dando cuenta, aquí hay una excepción, o sea, la nacionalidad sí es relevante, ¿no? Bueno, sí, como digo, es un supuesto que sale de la regla general, ¿no? Entonces, en ese caso, nuevamente, la mayoría de árbitros no pueden ser la nacionalidad de alguna de las partes, ¿no? O sea, ni del estado receptor de la inversión, ni del inversionista, ¿no? Ni digamos, del estado al cual corresponde el inversionista, del cual es nacional, me refiero. Muy bien. Y bueno, luego a nivel de leyes de arbitraje, que son excepción a las que siguen el avance y todo el modelo, encontramos la ley de arbitraje de Irán, ¿no? Y bueno, tiene el mismo criterio, es el mismo criterio del CIADI, ¿no? La mayoría de árbitros no pueden ser de la nacionalidad de una de las partes, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver, pues, digamos, con un poco la historia de Irán y las circunstancias difíciles que ha tenido con diversos países foráneos, como Estados Unidos, entre otros, ¿no? Y bueno, digamos, ese espíritu reactivo frente a ello de su legislación también se ha visto estigmatizada en su ley de arbitraje, ¿no? Que me parece que es del año 97 o 93. Muy bien. Y bueno, y también algunos reglamentos institucionales, ¿no? Podemos hallar que establecen, por ejemplo, que será preferible, ¿no? Será preferible en algunos casos en que las partes sean de nacionalidades diversas, que el árbitro no corresponda, ¿no? O el presidente del tribunal no corresponda a alguna de estas, ¿no? Pero bueno, depende del reglamento, ¿no? Que establezca este tipo de pautas, ¿no? Los reglamentos se han actualizado tanto que no me viene ahorita a la cabeza, en realidad, un supuesto, pero hay multiplicidad de instituciones a nivel global y alguna que otra puede todavía contener este tipo de regla, de excepción a la regla, ¿no? De establecer o sugerir que se tome en consideración una nacionalidad distinta a la de las partes. Muy bien, entonces con eso tenemos lo relativo a la nacionalidad. Vamos a un siguiente factor, el idioma, ¿no? El idioma. El artículo 36 del DLA, ¿no es cierto? El artículo 36 del DLA establece, permítame compartir, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué nos dice el artículo 36? ¿No? Acá está. Dice, las partes pueden acordar libremente el idioma o los idiomas que se hayan de utilizar en las actuaciones arbitrales. O sea, la regla general, evidentemente, es que las partes pueden establecer, pactar uno o más idiomas. Muy bien. Primera reflexión. Veámoslo de dos ópticas. Primero el arbitraje doméstico y luego el arbitraje internacional, ¿no? A ver, en el arbitraje doméstico, ¿no es cierto? En el arbitraje doméstico, en el cual, digamos, la lengua del arbitraje, la lengua del contrato, la lengua de las actuaciones arbitrales, o sea, las normativas aplicables al arbitraje, ¿no? Tanto para el fondo, ¿no? La norma más sustantiva, como la norma, la lex arbitre, la norma que regula el arbitraje, como inclusive
la del convenio arbitral, pero en este caso pues va a ser también la norma sustantiva, todo pivota en una normativa nacional, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso nuestro, dentro de la normativa peruana, ¿no? Entonces, ahí viene una primera reflexión. En principio, como en la práctica sucede, podría ser que las partes únicamente pacten que el arbitraje se va a llevar a cabo en castellano. Y tiene sentido por lo que he explicado. La lengua del arbitraje, la lengua del contrato, la lengua del convenio, todas son las mismas, el castellano. Es nuestra propia normativa doméstica. Sin embargo, hay que recordar algo interesante, ¿no? Y eso que tenemos que recordar es el hecho de que nuestro país es plurilingüístico, ¿no? O sea, es pluricultural y plurilingüístico, ¿no? Aquí idiomas oficiales no solo son el castellano, ¿no? También son el quechua, también son el aymara, y además normas que tengan cierto dominio en un ámbito geográfico específico, ¿no? Hay diferentes lenguas, dialectos en nuestra selva, ¿no? En la Amazonía, etc. Entonces, ¿podrían las partes optar porque el arbitraje se lleve a cabo en quechua? Sí. ¿Se lleve a cabo solo en aymara? Sí. ¿O en machiguenga? Sí. Es más, conozco de un viejo alumno y un árbitro también de cierta experiencia, un caso que se ha tramitado en Huancayo, en nuestro país, absolutamente desarrollado en runasimi, o sea, en quechua, ¿no? Boca del hombre, ¿no? En quechua, runasimi, es el término en el propio idioma para definir o designar, perdón, el quechua. Entonces, por supuesto que se puede hacer, ¿no? Y claro, la lógica de eso era que todas las partes eran quechohablantes, ¿no? Muy bien. Ahora, podría además indicarse, como dice el DLA, 2 o más idiomas. Podría ser que se parte el castellano y además el quechua, también. Con lo cual, las actuaciones arbitrales se desarrollarían, dependiendo de lo que se establezca, en ambos idiomas o indistintamente en uno y en otro, ¿no? Lo cual presupondría además, como sucedió en este caso que les contaba, el conocimiento y el manejo del idioma por parte de los árbitros, ¿no? Y ese tribunal arbitral era de quechohablantes, ¿no? Bueno, como también pese a ser un arbitraje doméstico, porque imaginen, no sé, pues de repente, siendo doméstico, algo del contrato está en otro idioma, o no es así, pero una de las partes es angloparlante, ¿no? Entonces podría pactarse también por esas circunstancias que sea en castellano y en inglés, o solo en inglés. No es inconveniente, autonomía de voluntad, ¿no? Bueno, esto no solamente radica en nuestra realidad, por ejemplo, algo que nos queda cerca, España, también es plurilingüística, ¿no? Idiomas oficiales no solo es el castellano, también está el euskera, también está el catalán, entre otros, ¿no? Entonces, no es algo particular del Perú. Muy bien, entonces eso en el campo del arbitraje doméstico. Y en el internacional, bueno, internacional por sus características, que precisamente por este carácter, pues de que las partes son de nacionalidades diferentes, ¿no? Puedan optar, además, porque la lengua del contrato sea una, ¿no? Porque, digamos, el contrato está hecho en francés, pero la lengua del arbitraje se falta que sea en inglés, ¿no? Y de repente, ¿no? ciertos instrumentos, digamos, del contrato, anexos, etcétera, el mismo convenio, pueden estar hasta en otro idioma, sea otra lengua, ¿no? Ruso. Entonces, por esa razón, en el arbitraje internacional también se aplica la misma regla, la que hemos dicho, porque saben que el DLA es un sistema monista, pueden las partes pactar uno o varios idiomas, ¿no? Ahora, el esperanto actual todavía es el inglés, ¿no? O sea, digamos, para simplificar, ¿no? En la mayor cantidad de arbitrajes internacionales se opta por el inglés como el idioma que se va a utilizar para las actuaciones del arbitraje, ¿no? Pero también, por si acaso, el castellano, porque somos millones de hispanoparlantes, también está de hace ya varios años ganando un buen terreno en su uso, ¿eh? Y bueno, porque quizá a futuro también el chino mandarín y el árabe, ¿no? Porque también son millones sus hablantes. Pero bueno, de momento el castellano también ha tomado cierto ímpetu, cierta importancia, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en arbitrajes incluso comerciales internacionales, bueno, y en inversión también, se usan, por ejemplo, dos, ¿no? Se usa el castellano y se usa el inglés, ¿no?
Y tiene sentido, ¿no? Porque una parte, por ejemplo, latinoamericana y la otra parte es angloparlante. Lo mismo en comercial internacional. Encontramos muchas veces partes hispanoparlantes frente a partes angloparlantes. Entonces, ¿por qué solo tiene que ser inglés? Pueden ser ambos idiomas o inclusive uno solo, ¿no? Entonces, esa es la lógica en el caso del arbitraje internacional, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí estamos perfectamente, dejamos la sesión en ese punto.